Adelante. Amén. Dios bendiga a todos. Estamos en un tiempo más, en esta tercera parte de este estudio bíblico, como todos los jueves, aquí en Argentina, 23 horas PM. Así que el pastor allí desde Laredo, Estados Unidos, Texas. Creo que, ¿qué horario era allí, pastor, en estos 20, momentos? 20, 20 horas, 9 minutos. Temprano. Bueno, allí por YouTube nos están viendo distintos hermanos de distintos países y bueno, los bendecimos, estamos contentos y esperando que pueda esta palabra ser de bendición en esta noche. Nuestro pastor Alberto Morales, conferencista, y hoy nos va a traer esta palabra, los sufrimientos de Job, tercera parte, y esperamos que sea de bendición para que usted pueda reflexionar, pueda entender la palabra y sea realmente de edificación para su vida, ¿no? Vamos a estar orando y ya lo presentamos al pastor. Bendito Dios y Padre Celestial en esta noche. Te agradecemos por este tiempo especial que podemos estar compartiendo con la audiencia, con distintos ministerios, hermanos, y aquellos que quizás no son hermanos, pero le interesa estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y es un tema muy interesante el de hoy, los sufrimientos de Job. En el nombre de Jesús declaramos bendición, vida eterna, bendecimos a aquellos que están pasando por una prueba, una lucha, una necesidad. Al final estaremos orando nuevamente y bendiciendo las familias. Espero que pueda estar atento y recibir de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Así que Alberto Morales, el pastor conferencista, con la tercera parte de este mensaje, los sufrimientos de Job. Vamos a compartir este estudio bíblico y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Bienvenido, su tiempo, pastor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Brian. Un saludo para todos en esta noche. Dios te bendiga a ti que nos estás viendo a través de la red social de Facebook, de YouTube, perdón. Que el Señor te bendiga en esta tremenda noche. Vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada. Hablaba de este tema. 2 veces Satanás ha fracasado, triunfará la tercera. Proverbios capítulo 13, verso 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Yo decía la semana pasada y lo dejé pendiente, la tercera parte para el día de hoy, la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Sabe que la fuerza de la esperanza sostiene el corazón? Cuando el cumplimiento de la esperanza se retrasa mucho o se demora, puede enfermar al corazón. ¿Cuántos vemos languideciendo en el hospital de esperanza como en el estanque de Bethesda? Plato explica que las personas no pueden soportar la frustración por mucho tiempo. Deben tener estímulo para continuar. Quizás los creyentes deberían hacer que sea parte de su tarea ayudar a otros a alcanzar la esperanza, siempre que sea posible. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando el deseo de la esperanza finalmente se cumple, trae una vida largamente sostenida. Este principio nos recuerda que aunque el retraso
en la realización de la esperanza puede incluso enfermar al corazón, vale la pena soportar el sentimiento de enfermedad a cambio de la bondad del cumplimiento. Ahora, trata de debilitarlo por lo largo, día tras día, mes tras mes, arrastrando su pesada carga personal, familiar y de amistad, de amigos. Job 19:17 dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ahora, no sabemos cuánto duró, pero sabemos que fue largo. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Job estaba en un estado tan miserable, como lo dijimos en, en clases anteriores, tanto física como espiritualmente, que su mujer no quería tener nada que ver con él, como Job capítulo 2, verso 9. Los hijos a los que Job se refiere aquí deben ser nietos o aquellos que simbólicamente eran hijos de Job. Parece que los 10 hijos de Job murieron en un trágico accidente. Sin embargo, Adam Clark tenía otra sugerencia. Pero la mención de sus hijos en este lugar puede dar a entender que aún le quedaban algunos, que, que pudo haber algunos más jóvenes que no teniendo la edad adecuada para asistir a la fiesta de sus hermanos y hermanas mayores, escaparon de esa triste catástrofe. También puede ser que Job tuviera en mente que sus hijos lo maldijeran o rechazaran del mundo más allá. Sentía que desde su lugar en el más allá lo consideraban repulsivo. En cualquier sociedad, nada duele más que el rechazo de la familia y los amigos. Pero ¿qué podría ser peor en una sociedad patriarcal que tener hijos que ridiculicen al patriarca? La corrupción de sus entrañas, además de la pestilencia de sus úlceras externas, hacía que su aliento fuera fuerte y malsano. Job sufría en silencio. Al fin explotó en amarga angustia. Job capítulo 3 verso 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Muchos podemos maldecir nuestro día cuando vemos que no se resuelven las cosas como nosotros queremos. No, es que me va a ir peor en la vida, no soy nada importante, a nadie le importo. No, 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 no. Usted y yo le importamos más a Dios que a la sociedad. ¿Va conmigo? Nosotros le importamos más a Dios que a la sociedad. ¿Sabe por qué? Esto fue después de toda la catástrofe, toda la aflicción personal, toda la demostración de compasión por parte de los amigos de Job. Ahora, Job comenzará a hablar
sobre su situación. ¿Sabe por qué? Tal vez en su dolor ni sabía lo que estaba diciendo. Pero lo grande de Job es que Satanás fue derrotado en él. Uh-huh. ¿Por qué sufre el justo? El libro de Job nos enseña que no todo el sufrimiento es consecuencia del fracaso humano o del pecado. Juan capítulo 9, verso del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Este hombre, perdón, los discípulos veían a este hombre como un acertijo sin resolver, pero Jesús lo veía como una persona que sufría, que necesitaba alivio. Seguido sospechamos que cuando hay alguien que sufre más allá de lo normal es porque alguien que peca más allá de lo normal, los discípulos lo creían un pecador, lo creían así al grado que se preguntaban si este hombre era un pecador empedernido, alguien que aún había pecado antes de nacer. La respuesta de Jesús fue: no vine para contestar estas preguntas, pero para hacer el trabajo de Dios y aliviar tanto sufrimiento mientras puedo. Esta es una respuesta constante, perdón, una respuesta consistente con el libro de Job. En ocasiones, Dios intencionalmente nos deja sin el conocimiento en relación a la fuente o la razón detrás del dolor, del dolor. Es posible que Juan capítulo 9, verso 3, pudiera ser expresado así. Ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras. ¿Por qué suceden estas cosas malas? En general, porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo dispuesto a servir a Satanás y al pecado. Lucas 13, del 1 al 5, dice lo siguiente: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. Por eso sufrieron. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan ustedes, también perecerán. No tenemos un récord en la historia secular sobre el incidente específico mencionado aquí. Según Barclay, hay un incidente similar antes que
que el ministerio de Jesús, Pilato quería construir un acueducto desde las piscinas de Salomón, en la ciudad de Jerusalén, para pagar por ello. Exigió el dinero de la tesorería del templo, el dinero que se había dedicado a Dios. Y esto enfureció a los sacerdotes y al pueblo cuando los judíos enviaron una delegación para pedir su dinero de vuelta. Pilato mandó a los soldados vestirse como la gente común, como una multitud, y él, con una señal determinada, sacó las dagas y atacó a las personas que pedían el dinero. Esto no parece ser el mismo incidente mencionado aquí, pero demuestra cuán importante, cuán completamente consistente fue el carácter de Pilato por la matanza de un grupo de judíos galianos en su camino para ofrecer sacrificios a Jehová en Jerusalén. Jesús mencionó dos desastres que se conocen bien en su época. Uno era un mal hecho por la mano del hombre, y el otro era aparentemente un desastre natural. 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Normalmente pensamos en algunas personas como buenas y algunas personas como malas, y nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedieran a personas buenas y cosas malas a la gente mala. Jesús corrigió este pensamiento, pero el punto de Jesús no fue que los galileos en cuestión eran inocentes. ¿Sabe por qué? Porque su punto era que no eran simplemente más culpables que los demás. Todos eran y son culpables. Es verdad. El hombre malvado a veces cae muerto en la calle, pero no ha caído muerto el ministro en el púlpito. Es cierto que un barco de placer en la que los hombres buscaban su propio placer en el domingo se ha ido de repente hacia abajo. Pero no es igualmente cierto que un buque que contenía a ninguno, pero solo a hombres piadosos que se dirigían a una excursión a predicar el evangelio, se ha reducido también. Al analizar este tema, al analizar el tema, Jesús volvió su atención a partir de la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Y cambió la pregunta, ¿a qué significa esto para mí? Esto significa que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad. Los que murieron en estos dos casos no pensaban que iban a morir pronto, pero lo hicieron. Y podemos suponer que la mayoría de ellos no estaban listos. Ahora, observando la antigua gramática griega, vemos que Jesús menciona aquí dos clases de arrepentimiento y ambos son esenciales. Lucas 13:5, si no os arrepentís, describió una vez por todo el arrepentimiento. El tiempo del verbo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, describió un arrepentimiento continuo.
Entonces, Jesús advierte que deben arrepentirse o haber perecido de inmediato, un cumplimiento escalofriante dentro de una generación, dentro de una generación. Los habitantes de Jerusalén que no se habían arrepentido y convertido hacia Jesús perecieron en la destrucción de Jerusalén. No podemos decir que el sufrimiento individual y el pecado están conectados inevitablemente, pero podemos decir que el pecado y el sufrimiento nacional están tan conectados. La nación que elige los caminos equivocados será el final sufrir por ello. ¿Sabe por qué? Porque Jesús afirmó que todos los que pecaren perecerían, pero también afirmó que no todo el sufrimiento era por causa del pecado. ¿Cómo podemos sacar una teología de esto? El dolor es parte de la maldición recibida en el Edén. Romanos 8:19, el 22. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte, de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. El apóstol Pablo aquí considera que la creación misma está guardando la manifestación de los hijos de Dios, debido a que la creación fue sujetada a vanidad debido al pecado del hombre y se beneficiará de la redención definitiva. Isaías 11:6 al 9 describe esta redención de la creación. En ese día morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Solo Dios pudo sujetar a la creación en esperanza. Esto al final no fue obra del hombre ni de Satanás, fue por obra de Dios. La promesa de la libertad gloriosa de los hijos de Dios no solo beneficia a los hijos de Dios, sino a toda la creación. Hasta ese día, la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Sabe? Hay ciertos grupos con una mentalidad super cristiana que han tomado la idea de la manifestación de los hijos de Dios para decir que toda la creación está esperando por su grupo particular de cristianos super espirituales para ser manifestados de una manera poderosa e increíble. Esto es una fantasía egoísta. La creación no está llevando dolores de muerte, sino dolores de parto.
Toda la creación está en sufrimiento después de la caída hasta hoy. Pero no todo es retribución por causa del pecado. Deuteronomio 32:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Al proclamar el nombre de Jehová, Moisés lo alabó por quien es Dios. Él es la roca, es justo y recto. Y por lo que hace, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En aquellas tierras, las rocas eran lugares comunes de defensa y seguridad. Por ello, Dios puede ser representado metafóricamente como una roca, significando su protección sobre sus seguidores. Toda su obra es justa, recta. No hay iniquidad en lo que Él hace. Dios a veces, fíjese, yo le voy a decir algo. Dios a veces usa el sufrimiento para acercarnos a Él, o el medio disciplinario para traer a la gente al camino de rectitud. Sufrir con alguien nos une en una relación única. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. Entró en nuestro sufrimiento, experimentó hambre, experimentó frío, experimentó soledad, experimentó pena, experimentó dolor, sufrió la agonía de esperar la cruz y sufrió la cruz misma, recibiendo la ira por el pecado que merecemos. Gracias a la cruz, sabemos que Dios está con nosotros cuando sufrimos. Levítico 26:18 dice: y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Esta sección está ordenada para dar la sensación de que Dios multiplicará maldición tras maldición si Israel continuaba en su obstinada desobediencia. Él iba a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El problema principal de la desobediencia crónica y continua es el orgullo. Este orgullo debe ser roto en el nombre de Jesús. Un Israel desobediente y maldito no conocería el beneficio y el fruto de su propio trabajo. Su fuerza no traería ninguna recompensa. Harían todo el trabajo necesario para el cultivo, pero habría poco producto de la tierra o fruto de sus árboles. También Dios usa el sufrimiento para desarrollar la santidad. Los seres humanos, por naturaleza, no escogemos el sufrimiento, huimos de él, lo evitamos, no lo esperamos. Sin embargo, si aprendemos a meditar en él como una bendición en la vida cristiana, podemos experimentar la fidelidad de Dios.
El sufrimiento nos empuja a nos empuja a comprobar con evidencias palpables y veraces quién es Dios. El sufrimiento nos empuja a aferrarnos al ancla de la palabra. Salmo 119, 92. Para cultivar una fe audaz que clama con confianza. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Para que eso suceda, debemos aprender a depender de Él, tanto en las palabras como en hechos. Si las circunstancias no nos presionaran, es probable que seguiríamos nuestro propio camino. Pero debemos ser como el Señor Jesús, que confió en su Padre sin importar qué tan fácil o difícil se volvería la situación. ¿Sabes una cosa? Como embajadores de Cristo, debemos ser ejemplos vivientes de su carácter. Esto puede significar perdonar a nuestros enemigos, soportar nuestras cargas con paciencia o encontrar gozo en medio de la tristeza como lo hacía él. Nuestro testimonio no será perfecto, pero debemos demostrar un creciente parecido con el Señor. La vida está llena de problemas, llena de problemas, de situaciones, de cosas difíciles. Hebreos 12, 7 al 10. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Muchas personas dicen que no pueden relacionar a Dios como un padre amoroso porque nunca conocieron a un padre amoroso con su propia experiencia. Sin embargo, incluso ellos todavía pueden recibir el amor de Dios, el Padre. No todos hemos conocido por experiencia lo que es un padre modelo, pero todos sabemos por intuición lo que es un buen padre. Dios es un padre perfecto y nos ha dado esa intuición. La corrección de Dios nunca es para castigarnos ni para hacernos pagar por nuestros pecados.
Eso fue hecho una vez y para siempre en la cruz. Su corrección es solamente motivada por su amor, no por su justicia. Él nos disciplina sin ira. Aquellos que creen estar más allá de la disciplina de Dios se marcan a sí mismos como bastardos y no como hijos de Dios. Dios demuestra su ira cuando ignora nuestro pecado, dejándolo pasar sin corrección. Su inactividad nunca es por ignorancia o por falta de iniciativa, como puede ser el caso de los padres humanos. Deberíamos ser más sumisos y respetuosos con la corrección de nuestro Padre Celestial que con la corrección de nuestro Padre terrenal. Por lo tanto, nunca debemos despreciar a Dios por su disciplina, aunque sea desagradable. Cuando nos resentimos, cuando nos consideramos virtualmente iguales a Dios, en vez de vernos como sus hijos. Es humillante y, y causa amargura el ser disciplinado por un igual, pero no por alguien que es legítimamente nuestro superior. El resentimiento contra la disciplina muestra cómo vemos a Dios y cómo nos vemos nosotros. Los padres humanos, incluso con la mejor intención, solo pueden disciplinar imperfectamente porque carecen del conocimiento perfecto. El Dios que todo lo sabe puede disciplinarnos perfectamente con mejores y más duraderos resultados que los que pueda lograr incluso el Padre terrenal. Otras veces es el castigo justo por el, por el fracaso y el pecado humano. Números 12, del 9 al 11, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa cuando Aarón vio lo que había pasado con ella. Clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Tanto como María y Aarón no quisieran reconocerlo. Moisés sí tenía un llamado y equipamiento único delante del Señor. Ellos no hablaron en contra de Moisés como el presidente de Israel, tanto como ellos hablaron en contra de Moisés, el siervo de Dios. No era que Moisés estaba más allá del criticismo. Moisés no iba a ser simplemente obedecido y alabado y nunca confrontado, cuestionado por con las preguntas más duras. De hecho, otro pariente de Moisés, su suegro, Jetro, confrontó a Moisés y le preguntó las preguntas difíciles y él fue grandemente usado por Dios para hacerlo. Vea conmigo Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 18.
versículo del 12 al 24. Deme un segundo. Aleluya. Éxodo 18 del 12 al 24 dice: luego Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés, delante de Moisés, desde la tierra, desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que el pueblo, todo lo que el pueblo, todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés le contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Si acabaras agotado, también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Eso es lo que le dice. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante de Dios ante el pueblo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentando conflictos, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios. Transmíteles tus instrucciones. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos
de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. ¿Sabe por qué? Porque ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió a hombres capaces de entre Israel y lo nombró jefe del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Entonces, María y Aarón tuvieron miedo. Debieron haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés, porque su criticismo era insignificante y sobre algo que estaba más allá del control, la esposa de Moisés. María y Aarón debieron tener miedo de hablar en contra de Moisés, porque su criticismo simplemente no era cierto. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre orgulloso, sino el hombre más humilde en la tierra. María y Aarón debieron de haber tenido miedo de hablar en contra de Moisés, porque su criticismo era estimulado por su propio interés. Ellos estaban celosos de toda la atención que Moisés estaba recibiendo y querían un poco de eso para ellos mismos. Y los líderes en la casa de Dios deben hacerse a sí mismos responsables y abiertos a la crítica, al cuestionamiento, pero no necesitan hacerse blancos fáciles para aquellos cuya crítica es insignificante, falsa y automotivada. Después de hacer su ira evidente, la notoria presencia de Dios se fue. Esto dejó una extremadamente incómoda pausa para María y Aarón. Se le consideraba ser una muerte viviente. Y María tenía un caso seriamente avanzado de lepra instantáneamente. En este momento, Dios causó que su cuerpo reflejara su corazón. Parecía que
invito a, a, a esta plataforma al pastor Brian para que me acompañe. Parecía que María no sabía esto inmediatamente. El sentido parece ser que Aarón lo notó primero en lo que volteó y vio. Aarón parecía un hombre fácilmente influenciable, influenciado por una multitud, queriendo un ídolo, influenciado por su hermana, quien parecía ser instigadora, porque ella es nombrada primero, golpeada primero con lepra y ahora influenciado rápidamente de vuelta a una humilde sumisión delante de Moisés. Quería dar el último punto, pero no sé si me regale 5 minutos o 10. Me voy a decir, no lo quiero dejar aquí. Lo que pasa es que acá en Argentina ya son las 12 de la noche. Es tarde. Ya es temprano. Gracias, Jesús. Pero ahí estamos, pastor. Siga nomás que está interesante el tema. ¿Sabe una cosa? Job no era judío. Y por lo tanto no estaba bajo la ley de Moisés. Cuando él hacía sacrificios, era según el patrón que Dios había dejado para Adán y Eva. Y no según los mandamientos del Torá. Santo. Él no tenía todas las escrituras. Tenía la tradición oral. Vemos en algunos hombres justos, Noé, Melquisedec, Enoc, etcétera, que Dios estaba revelándose en ese entonces, perdón, y que esa revelación era transmitida de generación a generación. Noé, por ejemplo, hacía sacrificios después del diluvio, no porque tenía la Torá, sino porque así fue como sus padres le habían enseñado o como Dios le había dicho. En cuanto a esta tradición oral de revelación divina, es fácil caer en uno de dos extremos peligrosos. Uno es pensar que Job conocía todo lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, gente que está en ese extremo llega hasta juzgar a Job según los principios de Proverbios, pero él ni siquiera los tenía. Al mismo tiempo, tampoco podemos caer en el otro extremo de pensar que Job no sabía nada, aunque no conocemos los detalles de cómo, cuándo y dónde. Job nos muestra que conocía mucha teología sobre el Redentor, la resurrección física de entre los muertos, la soberanía de Dios, la ciencia, etcétera. Pero para terminar, es importante mantener en mente que el libro de Job
es hasta cierto punto atemporal. Aborda la pregunta común a todos los siglos. ¿Por qué sufren los justos? Pero no nos da una respuesta, sino una exhortación a humillarse y confiar en el Dios soberano en vez de cuestionar su sabiduría. Aunque Job pudo haber escrito algunas porciones o haber dejado una tradición oral, es poco probable que fuera así, puesto que el libro nos informa que Job no sabía cada detalle de la historia. ¿Sabe por qué? La tradición judía atribuye la autoría a Moisés. Salomón es otro candidato, puesto que el libro de Job es similar a otros libros que él escribió, pero es imposible estar seguro. Lo que sí sabemos es que un hombre escribió el libro bajo la inspiración de Dios, en una manera similar a Moisés, quien escribió la historia de Adán y Eva sin haber estado allí. El autor de Job nos muestra una perspectiva divina sobre la narrativa y nos cuenta la historia tal y como sucedió, dejándonos un mensaje inspirado para nuestra salvación y santificación. El próximo jueves, cuarta parte de esta serie de los sufrimientos de Job. Job no fue judío. Job no era argentino, ni le iba al Boca, ni al Vélez Sarsfield, ni traía la playera número 10. Pero sabe una cosa, él recibió la doble porción de bendición para su vida. Pastor, el tiempo es suyo. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo Job. Acá había un predicador que siempre cantaba folclore cristiano, o sea, la música de acá de Argentina, y hablaba siempre de Job, ¿no? Y en sus prédicas, el pastor Rubén Ortiz ya partió con el Señor, y siempre hablaba, ¿no?, de Job, ¿no? Tremendo, ¿no? Y supuestamente dice que era contemporáneo de Abraham, posiblemente descendiente de Saúl, pero sí, quizás no estaba la escritura, no estaba la palabra determinada, por ahí no había mucha, era todo, como decía usted, pastor, todo muy oral, ¿no? Pero, o sea, se seguía por lo que uno hablaba, ¿no? Lo que uno comentaba de generación en generación. Pero sí sabemos que Job, ¿no? Como decíamos en el capítulo anterior, ¿no? En un momento decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y de aún del polvo me levantará, ¿no? Había conocido realmente a Dios, ¿no? Abraham tampoco tenía mucho de dónde agarrarse, sin embargo, él conocía a Dios, ¿no? Moisés, que fue criado en el palacio, ¿no? Pero pudo tener la orientación de su mamá, que trabajaba allí, y pudo criarlo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, otro personaje, José, que fue vendido, que fue esclavizado, que tuvo mucho tiempo preso, pudo llegar a ser una persona en una responsabilidad como gobernador, ¿no? Pero a veces tiene que ver no solo la palabra escrita, sino ese momento de creer, ¿no? Ellos creyeron a Dios
y se aferraron a pesar de las circunstancias, de los problemas, porque vemos que ahí dice en la palabra, ¿no?, que pasaron años, ¿no? Por ejemplo, José, cuántos años en la cárcel, ¿no? Jacob, cuánto tiempo estuvo trabajando para su suegro. Moisés se había ido porque había matado al egipcio, en un momento había huido, ¿no? Pero cuando Dios tiene un trato con esa persona, ¿no? Cambia su destino, cambia, no importa los años que pasaron, pero cuando está el plan de Dios que se tiene que desarrollar en la persona, no importa los años, no importa el tiempo, porque Dios llega en el momento justo, ¿no? Y confronta a la persona para que realmente pueda tener un cambio, ¿no? Y vemos que el rey David lo mismo, el Señor lo había ungido rey, pero era un rey que andaba escapando, que no tenía, ¿no? Y dice que cuando estaba allí en la cueva de Adulán se le juntó la mejor persona, ¿no? Se juntaron vagabundos, endeudados, gente con miles de problemas, pero cómo Dios después cambia la situación. Llegaron a ser los valientes de David, ¿no? Llegaron a ser personas con un propósito, ¿no? Yo creo que cuando el propósito de Dios es bendecirte, vemos que Job tuvo miles de pruebas, ¿no? Perdió todo, sufrió, porque hay que estar, ¿no? Con esa lepra, hay que estar con toda esa dificultad de tener toda la riqueza, ganado de toda su familia, que hacían banquetes, fiestas, ¿no? Era una persona importante, vestirse bien, tener todas las comodidades, ¿no? Y de pronto estar con una enfermedad insoportable, porque la lepra es, yo me imagino que debe ser algo que te debe enloquecer, querer rascarte, ¿no? Yo no sé si tuviste, pastor, varicela, es una enfermedad que yo me quería rascar toda la cara, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y, pero bueno, en este tiempo moderno estaba el talco mentolado, estaban distintos alicientes para que uno no sufra tanto, ¿no? Pero vemos que en Job dice que él se rascaba con una tablilla, no sé qué. O sea, impresionante lo que sufrió esta persona. Pero vemos que a pesar de que todo eso que pasó, ¿no? El propósito de Dios en él se cumplió, ¿no? Que él permaneció fiel. Eh, Leíamos la otra vez cuando la mujer le dijo, en unas versiones dice maldice a Dios y en otras dice bendice a Dios, pero en realidad lo que está diciendo es dejá de hinchar con tu Dios y morite, ¿no? O morite de una vez, qué sé yo, era la intención esa, ¿no? Sin embargo, este hombre siguió siempre alabando a Dios, siempre esperando, ¿no? Y fíjate que el enemigo primero dijo, bueno, cuando se presenta a Dios, vamos a sacarle los bienes, le dijo, ¿no? Después vamos a darle una enfermedad, pero Dios no permitió que lo mate, ¿no? Dijo que guarde la vida, ¿no? Pero esta persona, Job, ¿no? Permaneció fiel, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Porque a veces ahora vemos que la realidad de la iglesia es muy distinta. Hay muchas veces que, ay, el pastor dijo tal cosa, me ofende, me voy, y no voy más, ¿no? O por ahí hay un altercado, un problema, qué sé yo. Hoy ponen el cartel de la iglesia en vertical y yo lo quiero en horizontal, me voy y no vengo más. Ay, el pastor se vistió así y no me gusta, o en el coro hoy no me dejaron cantar y bueno, me voy, ¿no? Por tan poco, ¿no? A veces no entendemos que está la salvación, la bendición, la comunión y nos vamos, ¿no? Y esta persona, Job, este, padeció, pero siguió fiel, ¿no? Sabemos que eh, todo su sufrimiento fue, como podemos decir, muchas veces ahora se habla, ¿no? De pasar el desierto, la prueba, la lucha, ¿no? Muchas veces esos momentos como pasó Job de enfermedad, hay mucha gente que lo está pasando. Hay mucha gente que por ahí toda su vida va a estar padeciendo una enfermedad, un problema, una dificultad y está ahí, ¿no? De que
ese periodo de prueba, ¿no? Si somos fieles, ¿no? El fin en realidad es, vamos a soportar la prueba, vamos a ser fieles, vamos a estar en distintas situaciones. Hay gente que por ahí no tiene una enfermedad, pero tiene una deuda que no lo deja dormir, que lo está todo el tiempo y dice, ay, debo esta plata, no puedo vivir en paz, no tengo paz, discuto con mi mujer, con mi trabajo, subo al colectivo, me agarro con el chofer, ¿no? Muchas veces hay muchos sufrimientos en la persona. Hay gente que está padeciendo, por ejemplo, un mal de amor, o sea, eh, se llevaba las patadas con su pareja, se separa y resulta que su corazón se fue con su pareja, ¿no? Porque sea hombre, sea mujer, o sea, quedó mal, ¿no? Totalmente sufriendo, penando por eso. Y, y bueno, a veces son cosas que uno tiene que saber que tanto los sentimientos, las finanzas, las enfermedades, ¿no? O sea, lo que uno muchas veces tiene que pasar, tiene que dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Yo siempre lo que digo es que muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, vamos a tratar de hacer nosotros con nuestra propia fuerza las cosas, ¿no? Cuando Dios nos está demostrando que no es con nuestra fuerza, eh, es con las fuerzas de Dios. O sea, cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él obra, ¿no? Es difícil, ¿sí? Es complicado, súper, porque vamos a ver que muchas veces vamos a estar en distintas circunstancias, ¿no? Hoy en el Vallado justamente no tenemos un hombre de Dios allí que está en la cárcel pasando un problema, hace años que está preso, no tiene condena fija, está ahí esperando, ¿no? Pero esta persona se entregó totalmente a Cristo y, y está ahí orando por las personas, bendiciendo, ¿no? Y yo me acuerdo de ese pasaje, ¿no? Como pobre, pero enriqueciendo a muchos, ¿no? Muchas veces uno está en una situación, pero en vez de mirar nuestra situación de problema, tenemos que agradecerle a Dios que estamos con vida y que el Señor está siempre. Él sabe de nuestras necesidades, de nuestros problemas, nuestras dificultades y está pendiente de nosotros. Muchas veces creemos que Dios no está, ¿no? Hoy hablaba con la pastora Mari Trujillo, que puso ahí un posteo en Facebook, ¿no? Ahí dice, a veces uno no tiene ganas de hablar con nadie, ¿no? Es verdad, sí, a veces uno quiere estar en esa intimidad solo, ahí pensativo, pero no quiere hablar con nadie, pero sin embargo, yo le ponía, ¿no? El comentario, ¿no? A veces Dios también está en el silencio, ¿no? A veces creemos que Dios no está, que no nos escucha, pero el Señor está, la presencia de Dios está ahí, esperando que nosotros volquemos nuestra alma, podamos contarles nuestros problemas a Él y Él puede actuar, ¿no? Así que no sé cuál será el sufrimiento de las personas de hoy, porque cada persona, como siempre decimos, es un mundo, cada persona tiene muchas dificultades. Hay gente que se lleva mal con uno mismo. Por ahí hay gente que, yo la otra vez iba a ver al geriátrico a un amigo, a Jorge Arias, y él me comentaba, ¿no? Que él tuvo muchos errores en su vida, una vida de artista, una vida que el hombre tuvo muchos hijos, muchas mujeres, ¿no? Muchos deleites, ¿no? Y él se sentía mal porque dice, ahora estoy acá postrado, pero le digo, Jorge, perdonate, le digo, porque si Dios te perdonó, te hizo nueva criatura, vos tenés que aprender a perdonarte, ya está, pasó una etapa de tu vida, ahora pensá en positivo, pensá que Dios está con vos, que conociste a Cristo, que ahora vas a poder establecer un tiempo nuevo, le digo, empezá a agradecer porque vos tenés un día más de vida, porque vos respirás. Pero pasa eso, ¿no? Muchas veces el sufrimiento de las personas es tremendo, ¿no? Hay gente que está se culpa, no se perdona, ¿no? Qué importante es poder encontrar en Dios la restauración, la restitución, el perdón, darse esa oportunidad en Dios, ¿no? Decir, bueno, Señor, me rindo, hasta acá llegué. Quizás fui un desastre como vida que tuve, pero a partir de ahora quiero hacer las cosas bien, quiero ponerme en tus manos, ¿no? Ese es el consejo de esta noche, ¿no? Que aprendas del sufrimiento que muchas veces es distinto para muchas personas cómo se presenta, ¿no? Para Job era
esa enfermedad, ese padecimiento, el haber perdido todo, ¿no? Por ahí muchas veces para nosotros es algo ínfimo y para otra persona es un infierno ese problema, ¿no? Pero sin embargo, sea un problema chiquito para nosotros, sea el problema grande para la persona, la misma solución es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Así que bueno, que Dios bendiga a cada persona y que pueda abrir su corazón a Cristo, que pueda darle esa oportunidad de ser salvo por la gracia de Dios. Jesucristo no está pidiendo por favor entrar en tu vida. Al contrario, nosotros le tenemos que pedir por favor al Señor que entre en nuestro corazón. Él no está dando a nosotros, pidiendo lástima, pidiendo de que por favor lo dejemos entrar. Al contrario, nosotros, el ser humano, tenemos que pedirle al Señor, por favor, habita en nuestra vida, te abro mi corazón, sé el dueño de mi vida, porque cuando le dejamos a Dios obrar, Él hace milagros de cualquier índole, monetario, físico, material, espiritual, lo que sea. Dios puede transformar la situación, así como la de Job, que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, el Señor estaba ahí, al alcance de su mano, ¿no? Cuando él decidió decirle al Señor y decirle que esté con él, el Señor lo redimió, lo restauró y le dio el doble, ¿no? Porque el final es que después Job pudo ser redimido totalmente en su familia, porque era un hombre próspero, ¿no? Tenía ganado, ovejas, hacían banquetes, ¿no? Y imagínense de que su postrer estado, como dice la palabra, ¿no? Vino a ser mucho más bendecido y prosperado, ¿no? Pastor, gracias por este tiempo. Siempre nos pasamos un poquito. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. No lo escucho. Perdón, Ahí está. creo que es bien importante reflexionar y ponernos en los zapatos de Job, como, como decíamos aquella vez con lo de la historia del hijo pródigo. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces, como seres humanos, cometemos errores y fuertes, pero sabemos que tenemos a un Dios que nos perdona. Tenemos a un Dios que restaura nuestra vida, que nos sana completamente. Siempre me termino pasando más de la hora, pero este tema es muy fuerte porque nos hace entender y reflexionar cómo Job vivió tantos problemas que usted y yo a veces como cristianos metemos la pata y fuertemente y culpamos a Dios. Y no nos damos cuenta, pero culpamos a Dios de nuestros errores. Así que próximo jueves, no se lo pierda. Eh, este tema tan fuerte que nos va a hacer reflexionar. Así que
Vamos a orar en esta noche. Señor, cuán importante es reconocer, Señor, que todas las situaciones que vivió Job, todas las situaciones, todas aquellas eh, circunstancias difíciles que él vivió, Señor, a veces como seres humanos las vivimos nosotros, pero sabemos, Señor, que en ti somos victoriosos. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti está la victoria. Señor, hay veces que cometemos errores sin pensar y herimos el sentimiento de alguien más. Es que me hizo, es que esto, es que aquello. Señor, y a veces el enemigo parece como si tuviera eh, platillos en sus manos y en sus piernas, diciéndonos, lo estás haciendo perfecto. Señor, pero a veces sentimos, Señor, que todos estos detalles tan difíciles entristecen tu corazón. Señor, te pedimos, Padre, que quites de nosotros todo ese espíritu de egoísmo, todas aquellas cosas, Señor, que no te agrada, que, Señor, a veces queremos soltar esas cargas, pero, Señor, siempre nos tienen apretados, 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 apretados. Señor, y hay veces que tenemos tantas situaciones, tantos problemas, Señor, que a veces tenemos que recurrir ante ti en oración, en clamor, para que tú nos ayudes. Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos las fuerzas, danos ese, eh, ese gran entendimiento que el mundo no nos lo puede dar, sino que solamente tú, Señor, eres el que nos das nuevas fuerzas, Señor, y nos llenas de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, esta noche, esta madrugada en Argentina, Padre, y te damos toda la gloria, la honra, que es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paso a recordarles nuestros anuncios. Lunes, ayuno congregacional con la Alianza Global, 15 horas en Argentina y Brasil. Martes tenemos eh, el curso de guerra espiritual. Nos faltan otros 75 páginas para terminar. La semana pasada terminamos las 100 lecciones de, de guerra espiritual. Próximo martes tenemos este gran curso de guerra espiritual con la pastora Nora Buenrostro desde Ensenada, Baja California. No se lo pierda
invite a otro. Si usted requiere del link de Zoom o de YouTube, háganoslo saber en un mensajito vía WhatsApp y con todo gusto se lo haremos llegar. Martes en la noche tenemos oración en el Vallado, 21 horas. Dios está haciendo cosas grandes y tremendas cuando nos reunimos en el tiempo de oración. Ahí estamos orando a través de videollamada por WhatsApp, 21:10 en Argentina. No se lo pierda. La verdad que Dios está haciendo tremendas cosas. Y tenemos un tiempo de reflexión, un tiempo de adoración y cada quien compartimos nuestras peticiones o una palabra de parte que el Señor nos ponga en nuestro corazón para compartir. Jueves, estudio bíblico, 15 horas en Argentina y Brasil, en la Alianza Global. Jueves en la noche tenemos también nuestro vallado de oración y Dios está haciendo tremendas cosas martes y jueves en este tiempo de oración. Domingo, si no tienes una iglesia donde congregarte y quieres seguir el ministerio Sol de Justicia, velo por YouTube. Está tremendo el servicio. El que dirige en la batería es el varón que usted está viendo a mi lado derecho de su pantalla. Hay equipo de multimedia y trae siempre, mire, le voy a decir algo que no se lo he comentado al pastor aquí al aire. Siempre que él trae un mensaje, me bendice. Lo veo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver en repetición. No se lo pierda. No se lo pierda. Estamos agradecidos con el Señor por los eventos que hubo la semana pasada. Si usted no los vio, Dios santo, el día viernes estuvo tremendo. Pastor, no sé si quiera compartirnos de ese detalle. Y el viernes tuvimos el Congreso de Adoradores, estuvo el pastor Eddie de Uruguay, estuvo un joven que tiene grado en producciones musicales y estuvo ahí acompañándonos en la adoración. Se llama Eduardo Urquiza, lo conocemos de jovencito y él nos escuchaba a través de la radio desde pequeño. Bueno, ahora es un ministro de Dios, usa las siglas que se llama MIF. Si usted lo busca en YouTube, MIF quiere decir Ministro Impartiendo Fe. Y bueno, ensayamos un ratito antes de salir la reunión online y con el pastor Eddie también que toca el teclado. El pastor Eddie es un ministro, un pastor de Uruguay, está radicado en Uruguay, pero es cubano. Él había sido músico secular de una banda que se llama, si usted la busca en YouTube también está, sus producciones, Afro Cuba. Llegó a estar tocando con Silvio Rodríguez, con un montón de artistas seculares, ¿no? Y él lo que hace ahora es música gospel, ¿no? Y no tanto el worship o la música moderna, sino él hace música gospel, canta, por ejemplo, el tema
ese muy conocido, ¿no? Amazing Grace, canta los himnos que hacía, por ejemplo, Elvis Presley, ¿no? El gospel, el verdadero gospel de los 80, 90 cristianos, ¿no? Y muy lindo, muy linda voz, hace unos falsetes ahí en la voz que la domina, ¿no? En un tiempo había hecho con mi padre un proyecto que después quedó cortado por la pandemia, se llamaba Mil Voces por Argentina, y querían hacer un coro gospel ahí en el Obelisco, ¿no? Pero estuvieron cantando por un montón de campañas, eventos, está todo en YouTube, ¿no? Y la verdad que muy lindo el evento, y cerró cantando mi hijo, que él también fue parte del coro gospel, Jonathan. Estuvo muy linda la reunión. El sábado después fuimos también con todo este avivamiento que habíamos logrado poder hacer esa reunión allí en el Ministerio Sol de Justicia, en Varela. Fuimos a la ciudad de Claypole, ¿no? Un evento programado también. Ahí estuve dando el mensaje, una bendición, ¿no? Era un congreso de jóvenes, pero abierto a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, estuve orando, pasaron alrededor de 10, 12 personas para orarle al final del mensaje. Se cerró con un coro, estuvo el ministro eh, Darío Coronel alabando al Señor, también estuvo Eddie Peñalver, que también habló sobre el proyecto del coro, y estuvo también el grupo de danzas de Lomas de Zamora, de la iglesia, una de las filiales nuestra, La Gloria de Dios. Y bueno, allí en el Ministerio Rema, de los pastores Alberto Guadaña y su esposa Laura Quino, que Laura la conozco desde que tenía 12 años ella, ¿no? Y bueno, ahora es pastora, sierva de Dios. Hacíamos programas de radio, yo tenía un horario, ella tenía la hora después, ¿no? Y estuvimos en 2 o 3 radios juntos, y lo conocí a su papá, que ya partió, Abdón Aquino, cantante también cristiano que había grabado álbumes. Así que bueno, esa bendición de años de amistad, ¿no? Y se pudo plasmar ahora en poder trabajar así en el Señor, ¿no? Yo en el Ministerio Rema tengo las puertas abiertas, es una iglesia muy grande, para ir cada 15, 20 días y poder compartir una palabra, un devocional, así que estoy en contacto con ellos. Es una bendición porque es una puerta que Dios abre, y viste, cuando Dios abre puertas, ninguno las puede cerrar, ¿no? Son puertas de Dios. Es una amistad del pastor Alberto que era con mi padre, y bueno, la bendición de Dios sigue, ¿no? Así que le agradezco al Señor por el apoyo de mi madre, que es la pastora del ministerio, y siempre nos aconseja, nos bendice. En el vallado, como decía el pastor, ¿no? Tenemos lindos momentos, ¿no? Porque se suman siervos que son de otras iglesias también, a veces nos comparten una palabra, y bueno, la verdad que se están viviendo tiempos de no mirar denominación, sino de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Así que a veces está la pastora Grey, la pastora Trinidad, y bueno, distintos hermanos, ¿no? El obispo Alvareda, ¿no? Así que bueno, la verdad que bueno, Alberto ya es de la casa, ¿no? Alberto siempre está, así que una bendición, se viven momentos lindos, y siempre tenemos una lista de oración, pero a veces tenemos que ir actualizándola, porque el Señor va contestando y va restaurando las vidas. Hay metas que hay gente que dice, uy, quiero comprarme un auto, y después me dice, pastor, ya no ore porque ya lo compré, ¿no? Y bueno, a veces Dios bendice rápidamente, ¿no? Porque a veces creemos que, bueno, está bien, es un deseo de la persona, pero pensamos, bueno, oramos, pero no sabemos que el Señor contesta tan inmediatamente, ¿no? El otro día, bueno, estuve orando por mi suegro allí, y la verdad que tiene cáncer, estuvimos orando, lo entregamos a Cristo, una persona muy dura, pero bueno, el Señor, no hay corazón duro para el Señor, ¿no? El Señor entra en los corazones, ¿no? Y me encontré con un hermano que venimos orando, que Alberto se debe recordar, con Daniel Thatcher, músico, ministro de alabanza. Bueno, me lo encontré, y ahí nomás, como tenía el aceite en la mano,
lo ungí con aceite y bueno, me contaba que fue operado del tumor y vos sabés que lo que me sorprendió es que hablaba lo más bien ahora, cuando a él le costaba hablar porque había tenido varios ACV y tenía la boca torcida, ¿no? Y me dice, y en cualquier momento estoy en la rehabilitación para caminar, así que, bueno, gloria a Dios, oramos por eso también. Y ahí nomás le oré, porque yo entré solamente porque me dejaron entrar un minuto por el tema de que no había, ya se había terminado el horario de visita, ¿no? Y bueno, yo le dije, pero yo soy capellán y aparte soy familiar, le digo, déjame entrar un minuto. No, 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 me dijeron, bueno. Me fui a sentar y al ratito me dice, yo dije, señor, quiero entrar. Le digo, señor. Me dice, señor, ven, pase. Vaya un minuto, dice, y entre. Gracias, señor, dije, viste, bueno. Y ahí nomás entré, le oré a mi suegro de vuelta, ¿no? Porque ya lo había entregado, pero estamos orando por sanidad. Y vos sabés que me estaba diciendo mi señora, ¿no? Que está de a poquito está mejorando. O sea que Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero bueno, me lo encontré a Daniel, digo, Daniel, estamos orando por vos, le digo, ¿viste? Porque no sabíamos dónde estaba, porque se había escapado del otro hospital, ¿no? Digo, mirá, dice, no, pero estoy bien, me operaron del tumor, dice, ya estoy bien. Bueno, ahí nomás le hice así, le digo, te oro, todo así, ¿no? Rápido, ¿no? Porque tenía la gente que me estaba diciendo que había terminado el horario de visita y me tenía que ir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es tremendo, ¿no? Porque cuando estaba orando por Daniel, miré así, estaban todos como diciendo, ay, y así, viste, uno levantó la mano allá, viste, digo, bueno, la bendición para todos, le dije, no alcancé a orar a los otros, pero recibieron igual, viste, así que bueno, yo creo que Dios, no importa la manera, ¿no? Pero Dios obra tremendamente, ¿no? Así que, qué lindo es que cuando uno ora, ¿no? En el Espíritu y está orando por las personas, es que Dios, no importa el momento, el tiempo, pero Dios obra, ¿no? A veces por ahí no lo vamos a ver, a veces no vamos a tener ninguna confirmación, pero sí la obra se hace, la obra de Dios se hace. Actúan sus ángeles, Dios envía obreros, como sea, pero Dios obra, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y creemos en los milagros de Dios, creemos que Dios va a hacer cosas tremendas, ¿no? Amén. Y Alberto, te quería comentar, que hoy lo dije en el Vallado, no sé si estabas, tenemos la visita de un pastor que es cantante de Gran Bretaña, ahora en marzo y abril. Y tenemos unas fechas ahí que nos pasó el coordinador disponible y vamos a ver si hacemos un evento en alguna iglesia grande o preparamos un día o dos de campaña ahí cerca de la iglesia nuestra. Tengo que ir a ver, hablar con unos pastores ahí que tienen muy muy buenos ministerios evangelísticos para poder colaborar. Entonces, yo creo que, y me está llamando este pastor para que pueda reunirme con él para hacer algo, así que yo creo que es el tiempo de Dios, el tiempo de que Dios está abriendo puertas, está haciendo tremendos avivamientos van a venir de Dios, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, yo no quiero decir algo cuando está en el aire, sino cuando está concreto. Pero sí que podamos orar que se dé, y yo creo que va a ser una bendición. Así que búsquenlo ahí en YouTube, el pastor Steve Mail canta y alaba muy bien y aparte habla castellano, aparte de predicar en inglés, también habla castellano, ya es como la quinta vez que viene. Yo lo conocí en el año 91 en un seminario del doctor Billy Graham, que era de consejería y se hacía, creo que eran 5 días y nos egresábamos al sexto y culminaba con la disertación testimonial de este pastor y cantaba. Y me acuerdo que fue mucha bendición. Tengo el cassette inclusive autografiado por él. Ahí lo conocí, ¿viste? Y ahora es una bendición que, mira, pasados los años pueda estar poder coordinar un evento para que él pueda estar con nosotros y bendecir, ¿no? Y va a ser la segunda vez que viene a Florencio Varela, porque la primera fue en el 91, así que va a ser una bendición. Si ustedes lo buscan, Steve Mail. Así que allí en Inglaterra hace aire libre, canta así con un parlante en la calle, como hace Eddie Peñalver, bueno, de la misma forma también y hace alabanzas, ¿no? Así que tenemos una bendición, ¿no? Porque
costear el gasto de su pasaje es carísimo, pero nosotros lo vamos a tener una bendición sin haber tenido esa carga de el gasto, ¿no? Así que una bendición poder tenerlo, ¿no? Y bueno, oremos para que también podamos también bendecirlo al hombre cuando pueda estar con nosotros, aunque sea colaborar con algo de eso, ¿no? Pero es una bendición. Muchas veces salen mucha plata, ¿no? Los pasajes, las estadías, ¿no? Bueno, y como yo soy muy amigo del coordinador y bueno, él este, tiene una amistad tenía ya con nuestro apóstol también, el apóstol Carlos Oroño, y bueno, a quien le mando saludo al pastor Rodman, cantante también, predicador, y bueno, una bendición, ¿no? Ha ido a predicar por las varias provincias de Argentina con el apóstol. Y bueno, qué lindo, ¿no? Que podamos tener esa bendición. De todas maneras, en estos días vamos a tener, no este domingo, pero algunos días vamos a tener al pastor Rodman con nosotros allí en Sol de Justicia también. Ayer estuvimos hablando, va a estar viniendo a cantar y a predicar, ¿no? Así que va a ser una bendición, así que se vienen cosas lindas para el ministerio, para poder compartir, ¿no? Así que tremendo, ¿no? Amén. Dios es fiel, ¿no? Amén. Gloria. Y la verdad es que qué gran testimonio de el escuchar lo de Daniel Thatcher. Yo me quedé, Dios mío, es Sí, yo no lo capaz, esperaba, ¿viste? se escapó del hospital. Sí, tremendo. Estábamos orando por él y el Señor hace el milagro. Claro. Dios Yo te digo mío. la verdad, yo fui y dije, oré por mi suegro, lo entregué a Cristo, vine la segunda vez, oré por él y me lo encuentro otra vez, digo, 2 por 1, 2 por 1, listo, 2 por 1, señor, ya está. Y bueno, tremendo, ¿no? Pero, Porque lo vi bien y le digo, vos tenés más vida que el gato, hermano, le digo, pero bueno, te digo, así que ahí nomás le oré. Me acuerdo que tenía el aceite acá en la mano. También, te bendigo, le digo. Y así hice y estaba toda la gente. Porque ahí en esa habitación que está Daniel hay 1, 2, 3, 4 de este lado y 4 camas del otro lado. 8 personas en esa habitación, ¿viste? Y estaban todos con suero, todo, ¿viste? En la camilla, ¿no? Pero bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, porque Dios hace como Él quiere, ¿no? Ese 2 por 1. El testimonio tremendo, ¿no? Así que bueno. Y bueno, vamos a ver si en estos días también puedo acercarme y poder volver a verlo, ¿no? Así que, pero lo vi bien. Le digo, hermano, estábamos orando por vos, le digo, ¿viste? La oración hizo todo, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios, ¿no? y la verdad es que cuando vi la fotografía de Daniel, dije, epa, lo sacan del foso de los leones y Es tremendo. aparece de la nada. Pero Dios hace milagros. Y sí, lo que tiene él, que tiene mucha llegada, es como un imán para la gente, ¿no? O sea, es como Wow. a la iglesia cada vez que iba, así con silla de rueda y todo. Un día se apareció con el coso del suero, se escapó del hospital y vino con 4 más, ¿viste? Y los 4 se entregaron, ¿viste? Es una cosa que tiene, es tremendo, ¿no? Y no, y los temas que tiene musicales, siempre con el apóstol cantaban, bueno, ¿viste? Y es tremendo, ¿no? Sí. Así que bueno, oramos para que Dios lo restablezca y yo creo que va a ser un testimonio porque mucha gente lo vio así, ahora después que lo vea bien, ¿viste? Realmente Dios obra como Él quiere, ¿no? Exacto. En un abrir y cerrar de ojos.
Amén. Y, y la verdad que es un gran testimonio escuchar la recuperación y vaya, 8 bendiciones en una. Primero su suegro y luego Daniel, que nos sacó un sustote de aquellos, pero por la gracia del Señor, ahí está, en recuperación. Y la verdad que estos meses, marzo y abril, se vienen cargados. Si hubiéramos tenido, le iba a decir al pastor, si hubiéramos tenido la radio de Argentina restablecida, hubiéramos transmitido esto para toda la Argentina, pero muy pronto va a ver que se va a restablecer este proyecto. Sí, amén. Él, como dice el pastor, yo ya soy de casa porque estoy cada martes, jueves, orando. No. Si viera todo lo que hacemos detrás de cámaras, hasta el obispo Alvareda, le digo, pastor, cánteme el Salmo 13. Te lo mandó grabado, me dijo, ¿no? Sí. Lo mandó grabado. Sí. Canta el Salmo 22, Dios mío. Sí. Le digo, pastor, ¿cuál es la que me gusta? ¿Usted sabe cuál digo? Porque Toma tu maleta. Toma la maleta, Satanás. Válgame, Dios santo. Y cuando la toca, veo al pastor Brian doblado de risa. Y me dice, petición especial. Hasta el pastor Alvareda se ríe. Claro, sí. Pero posiblemente esté con nosotros este domingo en la iglesia. Así que bueno, seguramente la va a cantar. Así que la cante en vivo. Pero usted... el Salmo 22 seguro. Ese sí. El Salmo 22, sí. Así que bueno. Que cante el Salmo 13. Que cante el estamos Salmo comenzando 13. La vigilia. Estamos comenzando la vigilia, Alberto. Ya faltan 9 para la 1. Pero bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo martes, en esta misma plataforma. Continuamos con esta serie de guerra espiritual. Entrenando guerreros. Entrenando guerreros. Si usted se quiere unir, háganos llegar un mensajito y con gusto le podemos añadir al grupo de WhatsApp. Sí. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un resto del fin de semana lleno de abundantes bendiciones. Y recuerda, si no tienes una iglesia donde reunirte, Misión Sol de Justicia ahí te espera con los brazos abiertos. 11 de la mañana, domingo, no te lo pierdas. La verdad es que cuando veo la transmisión, hay un mover del Espíritu Santo tremendo. Ahí está un equipo pastoral recibiéndote con los brazos abiertos, teniendo palabra, ministración, adoración y cosas
completamente bendecidas. Así que, como todavía no me ha tocado predicar en casa, allá en Argentina, estamos orando para que posiblemente se haga una transmisión especial a través de Zoom y de YouTube para compartir una palabra, pero tremenda para la iglesia. Nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Que descansen. En Argentina ya son allá 5 para la 1 de la mañana. Yo le agradezco al pastor y amigo, compañero de milicia, pastor Brian Oroño, que me haya acompañado esta noche, y tu servidor, Alberto Morales. Nos vemos en la próxima emisión o en esta próxima estudio bíblico que tenemos todos los jueves. Comparte la transmisión, y si no alcanzaste a ver esta clase, se queda grabada en la plataforma de YouTube. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.